Bienvenidos. En esta unidad vamos a ver dos técnicas conocidas como transformación de campo que se pueden aplicar tanto datos gravimétricos como datos magnéticos para modificar los datos obtenidos en campo y verlos de una forma que nos permita una mejor interpretación de las anomalías que estamos observando. La primera de ellas se conoce como continuación de campo. Matemáticamente se puede expresar a través de la integral que ustedes ven en pantalla. Como ven, es simplemente una doble sumatoria, lo cual se puede programar en un programa de cómputo con relativa facilidad. En este caso, u de x' de y' de z0 correspondería a los datos que ustedes miden y el resultado de esta integral sería un campo transformado u de x de y de z menos una delta z que yo voy a variar dependiendo de cómo yo lo quiera. En este caso va a suponer que delta z va a ser mayor a 0 y vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos este levantamiento gravimétrico, que puede ser también magnetométrico. Tomamos una serie de mediciones sobre la superficie y tenemos tres cuerpos que me están produciendo variaciones anómalas. En este caso vamos a suponer que es el campo gravimétrico. Entonces tenemos una anomalía en color naranja, que es una anomalía que es mucho mayor a la extensión de mi perfil. Tenemos dos anomalías relativamente pequeñas, una en color verde y una en color azul, que posiblemente representen mis objetivos de interés que yo estoy buscando. El proceso que voy a hacer va a ser una transformación hacia arriba. En los libros en inglés lo van a encontrar como una transformación upward. Y esa transformación upward va a hacer que yo, al resolver esta integral, pase de mis datos en superficie a unos datos a una cierta altura. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Que las anomalías son someras, desaparezcan y únicamente tenga yo el efecto de la anomalía regional. El proceso inverso lo podemos hacer, lo cual obviamente se va a llamar una continuación hacia abajo. Si nosotros estamos tomando datos a partir de una aeronave o a través de un dron, yo puedo llevar mis datos que yo tomé a una cierta altura, llevarlos a superficie o a un nivel incluso por debajo del subsuelo. Otra forma de verlo es a través de la transformada de Fourier. Esta es una herramienta matemática que verán en cursos posteriores que me permite transformar mis datos vistos en espacio a vistos, en este caso sería en el dominio de la longitud de onda. En este momento no me voy a detener mucho en los detalles matemáticos. Los pueden consultar en la página 319 del libro de Potential Theory in Gravity and Magnetic Application de Blackley. Y en este libro van a encontrar la descripción matemática de cómo se puede hacer este proceso. En general no es complicado, simplemente hay que aplicar la transformada de Fourier y hacer un desfase de los datos. Veamos un ejemplo en Creta. Este ejemplo lo podemos visualizar de la siguiente manera. Tenemos un registro aéreo, si ven al panel del medio, el panel B, tenemos un registro que se tomó a 2000 metros de altura y también tenemos el registro de superficie, el cual se tomó con un magnetómetro convencional. Podemos aplicar la transformación de campo de los datos de superficie a los datos a 2000 metros de altura, que sería el panel inferior, el panel C, que muestra los datos transformados a partir de los datos de superficie del panel A. Los podemos comparar y ven que aunque la comparación uno a uno no es perfecta, en general ajusta bastante bien los datos observados y vemos ahí una anomalía al centro que corresponde a una anomalía regional que es más difícil de observar en los datos de superficie. Veamos otro ejemplo. Del lado izquierdo tenemos datos de gravedad y del lado derecho tenemos datos de magnetismo. Podemos aplicar una continuación ascendente a ambos datos y posteriormente remover de la continuación ascendente que corresponde al regional mis datos originales. Y lo que obtendría sería lo que ustedes ven en la parte inferior, que es la anomalía después de remover la anomalía regional. Entonces es una forma de remover la anomalía regional a través de hacer primero la continuación ascendente. Con eso yo elimino toda la parte somera y dejo únicamente la parte más profunda. Y al hacer la resta, lo que yo voy a obtener únicamente son las anomalías más someras que posiblemente sean mis objetos de interés. Otra transformación de campo se conoce como la reducción al polo. En este caso, esta transformación únicamente aplica a datos magnéticos, no a datos gravimétricos. Como hemos estado discutiendo en los videos anteriores, las anomalías magnéticas, a diferencia de las anomalías gravimétricas, van a tener un comportamiento dual, es decir, va a tener una parte positiva y una parte negativa, a diferencia de las anomalías gravimétricas. Cuando teníamos un exceso de masa, teníamos una anomalía positiva, cuando teníamos una deficiencia de masa, tenemos una anomalía negativa.
Pero en el caso de los datos magnéticos siempre vas a tener una parte positiva y una parte negativa. Aunque no necesariamente el cruce por cero indicaría la ubicación del centroide de mi anomalía. Una forma en la que podemos analizar estos datos es a través de esta técnica que se conoce como reducción al polo. Vemos que el campo magnético de la Tierra va a inducir una magnetización en el material. Vamos a suponer en este caso que es un material paramagnético. Entonces se va a polarizar en la misma dirección. Sin embargo, como hemos visto, el campo magnético en general en la superficie de la Tierra no es perpendicular a la superficie, a diferencia del campo gravimétrico, que siempre es perpendicular a la superficie. El campo magnético no es ese caso. Solo hay un punto en la Tierra donde esto se cumple, que es el polo norte magnético, por supuesto. Entonces nosotros podemos variar matemáticamente la orientación del campo magnético de la Tierra de tal manera que sea completamente perpendicular a la superficie. Y de esa forma poderlo analizar de forma similar a como lo hacemos en gravimetría. Veamos un ejemplo a través de un programa de software que permite hacer esta transformación, en el que nosotros podemos cambiar la orientación del campo magnético de la Tierra de manera que sea completamente perpendicular. Estamos haciendo una reducción al polo. En este caso la inclinación original era de 46.6 grados y la declinación de 4.2 grados, y en la reducción al polo obviamente la inclinación va a ser de 90 grados. La declinación no tendría sentido en este caso, y obtendríamos una anomalía de este tipo. El procedimiento matemático también involucra la transformada de Fourier. Les invito a que vean la página 330 de este libro, y cuando tomen sus cursos más avanzados de transformada de Fourier, regresen y vean cómo se puede realizar esto. Al final del libro, en el apéndice, pueden encontrar los códigos necesarios para realizar estas transformaciones de campo. Es todo por este video. En el próximo video vamos a tomar una nave y vamos a explorar el sistema solar y vamos a ver cómo son los campos magnéticos de los planetas que componen el sistema solar.